¿Una vez usted quiso ser diplomático? ¿Sabe que sí? Déjeme decirle ya que me hace la pregunta. Porque Sebastián sí quiso ser político. No, Sí, ¿cómo que no? Ah, bueno, pero... Sí, señor. Pero como cuando uno quiere ser o astronauta o futbolista. Sí, por eso. Muy chiquito, muy por chiquito. eso, por eso. Pero sabe que yo siempre he dicho que si no hubiera sido periodista, no estuviera aquí sentado compartiendo programa y mesa con ustedes, yo creo que lo mío hubiera estado por allá por las relaciones internacionales. Sí, le hubiera encantado. Me hubiera encantado. En Reino Unido. Pero Camila, ¿usted cuando chiquita decía que quería ser presidenta o no? Sí, yo quería ser presidenta, pues imagínese. Sí, era una niña. Pero en la carrera diplomática, ¿usted se hubiera metido a la carrera diplomática o hubiera esperado que algún amigo lo nombrara? No. O sea, a ver, Sebastián decía que una embajada en Reino Unido, que una embajada en España. Por supuesto, si usted era presidente y me decía, oiga, usted que le gusta este tema, Lucas, yo le hubiera dicho seguramente que sí. Pero también respeto profundamente la carrera diplomática. Creo que además estas instancias, por ejemplo, la ONU, que está tan golpeada en estos últimos días, que hay tantas críticas a que no sirve para mucho, que se están tomando decisiones que realmente terminan vetadas y demás, yo creo que todo esto hace parte de fortalecer justamente ese mundo diplomático que es cada vez más importante. Y ya vamos a hablar precisamente de ese proyecto de decreto que obedece a algo que ha querido el presidente Gustavo Petro desde hace bastante tiempo, y es eliminar los requisitos de la carrera diplomática. Pero es que falleció una de las leyendas del reggae. Les estoy hablando de Jimmy Cliff. Ustedes de pronto el nombre no les dice nada, pero estoy segura que esta canción sí. Cantante y actor jamaiquino, falleció a sus 81 años, y esta canción, si a ustedes no les sonaba el nombre de Jimmy Cliff, estoy segura que todos la habían escuchado en alguna oportunidad. La que confirmó su muerte fue su esposa, quien dijo que le agradecía a todos los fans del mundo y que quería que supieran que el apoyo que le expresaron a Jimmy Cliff desde todas partes del planeta, pues era su fuerza, o fue su fuerza a lo largo de su carrera. Este es uno de los que se nos va en este 2025, Ana Cristina, canción que hemos oído todos sin lugar a dudas. Sí, esa es una de las canciones que tengo yo programadas como despertador, de las que pongo por la mañana. Él también fue muy famoso por una canción que se llama Reggae Nights. En los 80 era muy famoso por esa canción. Y esta que estamos oyendo, que se llama I Can See Clearly Now, es una canción, él está haciendo un cover. Por ejemplo, Ray Charles también hizo cover de esa misma canción. Es una canción del año 1972 de Johnny Nash, y la letra es preciosa, es una de las canciones más lindas, pero sí, tal vez la versión más linda es la de Jimmy Cliff. Ah, y uno puede poner perdón la ignorancia, ¿uno puede poner una canción de despertador en su celular, o usted dónde lo tiene puesto? Lo tengo en Alexa. Le voy a decir a Alexa entonces, Oiga, que me despierte con esa. La misma duda, porque yo sufro con esos sonidos que tiene el celular. Ahora, me eso parece tiene un que problema. me levanto yo una vez estresada. lo hice y uno le deja de gustar la canción porque le empieza a dar como rabia con la canción, porque cada vez que suena, claro. pues Es que como le que toca Pero despertarse. Ana Cristina y Camila, eso también se puede poner en el despertador normalito, ¿no? No solo Sí, con en el Alexa, eso normal yo lo hago también. hace muchos años. ¿Cómo así, en el Camila. celular? ¿En el celular? ¿En el celular? En el celular, Yo claro. no sabía, Sí. pero En el yo celular tampoco también. sabía. Me sumo a Camila, Sí, que yo súper fácil. tampoco sabía. Nokia muy viejito se puede. Exacto. No tenía ni esos idea. detalles. No, es que sea una invención En así. verdad, yo odio los sonidos de esos celulares y quisiera poner algo más ameno para mi vida. Pues lo que mucha gente detesta es que se quiten los requisitos para acceder a un cargo que muchos han estudiado durante bastante tiempo. Y vámonos a hablar, Lucas, de lo que nos contaba Jennifer el viernes de la semana pasada, de si se van a eliminar o no los requisitos de la carrera diplomática. Claro, porque este decreto, Camila, habla de modificar los requisitos, pero bien lo decía Jennifer el viernes, en la práctica, Camila, esto es eliminar los requisitos para que usted sea, ya sea embajador o cónsul general central. Esto de momento, Camila, es un borrador de decreto, aunque ya el fin de semana habló la canciller Rosa Yolanda Villavicencio justificando esta medida y, como le digo, todavía no ha sido firmado por la canciller, pero básicamente lo que señala este borrador es que bastará con ser colombiano por nacimiento y tener más de 25 años para que usted pueda ser ya sea embajadora
o cónsul general central. Ahora, por supuesto, lo decía también muy bien Sebastián el viernes aquí, la pregunta es, ¿esto qué implicaciones puede tener incluso en la carrera diplomática? Porque usted sabe que para ser embajador en este momento no es que obligatoriamente haya que haber pasado por la carrera diplomática, pero por supuesto, pues, ¿qué impacto puede tener cuando ya de entrada usted no tiene ni siquiera que acreditar un título profesional, no tiene que demostrar ningún tipo de experiencia relacionada con el cargo? Pues nos atiende el ex canciller Guillermo Fernández de Soto, quien nos acompaña en la línea. Ex canciller, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es un grato honor oírlos y bueno, lástima que yo ya no soy canciller, porque si no, pues hubiera podido cumplir alguna de las aspiraciones que tienen ustedes ahí. Pero entonces, venga, le pregunto, ¿qué impacto tendría esto sobre la diplomacia en Colombia? Porque sí es cierto que en Colombia, cuando nos comparamos con otras carreras diplomáticas de países vecinos, no nos vayamos muy lejos, de Perú, por ejemplo, o de Brasil, sí es mucho más laxa que en otras partes, como que acá se permiten más nombramientos a dedo para ese tipo de cargos que en otros sitios. ¿Qué pasaría si se aprueba ese proyecto de decreto que se conoció la semana pasada? Pues a mí me parece que es verdaderamente algo muy malo para la carrera diplomática. La carrera diplomática cumple una tarea que es fundamental en cualquier país, y es la defensa de los intereses estratégicos nacionales en cualquier lugar del mundo. Vale decir, en los organismos internacionales, en las relaciones bilaterales. Y por supuesto que una de las condiciones para que eso funcione bien estaba muy bien expresado en el decreto que a mí como canciller me tocó sacar en el año 2000, el decreto ley 203, sobre la base de unas facultades extraordinarias que nos otorgó el Congreso para hacer y dejar eso perfectamente bien establecido. Pero ahora no, ahora es una cosa verdaderamente absurda que pretendamos tener un servicio exterior profesional que cumpla con esa tarea y ese objetivo de defender los intereses del país, y le quitemos los requisitos a lo que es la cúpula del servicio exterior, que son los embajadores y los cónsules. Sí. Colombia no tiene un servicio exterior muy grande, pero déjeme decirle igual, yo no soy del servicio exterior, pero en muchas ocasiones me siento como si hubiese sido el servicio exterior, porque pues he trabajado muchos años, fui viceministro, fui ministro de Relaciones Exteriores, fui embajador en Naciones Unidas, en Holanda, y el grupo de funcionarios diplomáticos que yo seleccionaba era, debo decirlo, de primer nivel, salvo raras excepciones, pero era gente muy profesional, gente muy comprometida, que conocía perfectamente su tarea. Quitar ahora los dos requisitos esenciales, el que sea un profesional y que pueda hablar otro idioma, que fue el debate anterior, que ahora lo reviven, pero lo reviven para mal, porque lo que están es dejando sin requisitos a quienes son la cúpula de esa carrera diplomática, que simplemente a los 25 años uno no tiene la experiencia ni tiene la formación profesional todavía Sí. para eso. Ex canciller. Y lo segundo, sí. Ah, no, diga el segundo y luego la pregunta. No, y entonces, pues, obviamente, para contestar las preguntas que ustedes me hicieron, pues eso pone en seria duda el futuro de la carrera diplomática. Y creo que esa es una afrenta contra el servicio exterior actual, es una afrenta, por ejemplo, contra más de 2.000 colombianos que se presentaron al reciente concurso en un ejercicio que demuestra que sí hay colombianos que quieren, cumpliendo esos requisitos,
entrar al servicio exterior colombiano. Sí, ex canciller, Es un grave ¿esto qué error. implicaciones puede tener en términos de seguridad? Y se lo pregunto pues porque obviamente un embajador o un cónsul, supongo yo, pues manejan unos temas muy importantes, delicados, que de pronto, de hecho, ni siquiera pueden ser de dominio público. Si tenemos a una persona que va a representar a Colombia en el puesto de embajador, que tiene, dice mínimo 25 años para poder aplicar a este cargo y que no necesita ningún tipo de profesionalización, ni de idiomas, ni de exámenes, ni de nada de lo que requiere el resto del cuerpo diplomático, ¿esto qué implicaciones en términos de seguridad puede tener para el país? Pues usted lo ha dicho, es muy delicado para la seguridad, porque efectivamente, pues un embajador cuando está en una negociación representando a Colombia, como le digo, llámelo en el mundo multilateral o llámelo en las relaciones con cualquier país, porque siempre hay temas, por ejemplo, en Naciones Unidas, o temas de comercio con los Estados Unidos, con los países europeos. Siempre hay un tema en donde hay unos intereses que proteger, y de la esencia de la protección de esos intereses nacionales, políticos o comerciales, ¿sí? El tema de la formación, de la madurez del embajador es esencial. No, ahora resolvimos de la noche a la mañana para revivir un debate, óiganme bien, en plena preinicio de la campaña electoral, del debate electoral, a decir que no, que cualquiera puede ser, que cualquiera A puede eso ser voy, embajador. señor Fernández. A eso voy, señor Eso Fernández de Soto. Eso atenta contra la vida futura del servicio exterior colombiano, y yo en eso pues tengo una opinión completamente distinta. Durante los 4 años que yo fui canciller siempre luché por la profesionalización del ministerio, y ahí pues está ese decreto que salió en donde están estos elementos, y pues me da una enorme tristeza que pretendan ahora, no sé por qué razón, pues para revivir un debate que pues lamentablemente el señor presidente y la canciller perdieron, que fue el de retirar el tema del idioma, que es esencial. Pues me parece que es un atentado contra el servicio exterior y contra la competencia y la probidad, que es la palabra esencial que enmarca el tema de la seguridad en la información, para defender bien esos intereses y no ir a caer en trampas o en equivocaciones que pueden costarnos muy caro. Y lo otro, sin duda, es que uno cuando es embajador, pues los otros países, como ustedes muy bien han dicho, a pesar de que eso pues ha cambiado y la Cancillería pues ciertamente ha mejorado, la prueba está en ese número impresionante de colombianos que se presentaron al servicio, para entrar al servicio. Pero lo otro pues atenta contra un tema que en vez de acabarlo hay que profesionalizarlo más. Y yo creo que ese es el gran Señor error Fernández de Soto. de visión que existe. Sí. Sí, aquí pues usted mencionó un tema en el que quisiera que profundizara, y es el timing, en el momento que se está haciendo este anuncio o que se conoce este borrador, porque estamos en etapa de campaña, estamos en etapa preelectoral. ¿Este anuncio qué quiere decir o qué consecuencias puede tener, dado que es pues en el momento en que todos los candidatos están haciendo alianzas, en que se están buscando quiénes son los equipos? Pues el primero, y el que se me viene a la mente, el más delicado, es usar el servicio exterior para cuestiones políticas. Es ofrecer cargos para que el presidente de la República, sin tener que tener en cuenta ningún requisito, nombre. Eso me parece que es de una falta de seriedad y de responsabilidad con la política internacional de Colombia, que, como le digo, siempre ha sido bien reconocida, y siempre la gente que nos ha representado en los organismos internacionales pues lo hemos tratado de hacer de la mejor manera posible. Pero eso lo que puede conducir, primero, es, como lo decía el presidente del sindicato del ministerio, el MIPRO, el doctor Vizcaya, el día de ayer o antier, eso puede atentar contra la institucionalidad de la política exterior, que es la Cancillería.
Entonces, ¿para qué Cancillería si fuera de las cosas que tiene que hacer lo que es fundamental, que es la dirección en esas relaciones bilaterales o multilaterales? Podemos nombrar a cualquier persona sin ningún requisito, es decir, ya ni siquiera con profesión, ya ni siquiera con otro idioma. Pues imagínense lo que va a ocurrir. Es una verdadera locura lo que están haciendo. Mire, Y eso, en mi opinión, tiene un racionamiento político muy peligroso. Cuando se pone a nombrar embajadores en la época de campaña electoral, pues se está cometiendo una atrocidad con el país. Está mostrando cómo se puede mal usar la nómina diplomática, y me parece que esto es supremamente grave. ex canciller, yo le tengo una última pregunta rápidamente, y es que usted no solo fue canciller, sino que además fue el embajador ante Naciones Unidas de Colombia en Nueva York bajo el gobierno del presidente Iván Duque. Nosotros, como Colombia, el próximo año, en enero del 2026, asumimos una silla como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por 2 años. ¿Qué se puede esperar del rol de Colombia en ese Consejo de Seguridad, sobre todo con la situación pues bélica que estamos viendo en el mundo hoy en día? Pues imagínense el impacto que empiecen a nombrar embajadores o en Naciones Unidas, o en la Unión Europea, o en la OEA, embajadores que no han tenido ninguna experiencia. Yo, gracias a Dios, tuve todas las oportunidades, desde cuando fui vicecanciller hasta cuando fui canciller y después embajador, mi último cargo como embajador de Naciones Unidas. Pero pues obviamente nosotros en el Consejo de Seguridad, con unos embajadores por ahí corriendo a ver quién le puede ayudar a entender un tema, o quién le puede ayudar a saber cómo se preside una negociación, porque no sé hablar inglés o francés o el que sea, se pierde una oportunidad maravillosa, porque yo fui 2 veces presidente del Consejo de Seguridad. Eso no es porque uno se lo gane, sino porque eso tiene un sistema rotativo de países que están en el Consejo de Seguridad, porque lo difícil es llegar al Consejo de Seguridad. Pero imagínense ahora que nosotros tengamos una gente mediocre, una gente que no tiene título, una gente que no habla otro idioma. Eso conduce también a otra cosa, Camila, y es que la relación entre embajadores en cualquier lugar del mundo, pero en lugares como Naciones Unidas o la OEA y otros organismos internacionales, es fundamental. Y si uno manda a una persona que no puede siquiera hablar con otro embajador en inglés, como nos ha pasado recientemente, pero yo por obvias razones no menciono el tema, pues es muy delicado. Eso atenta contra el servicio exterior. Claro. Y atenta contra algo que nos puede aislar en la práctica de lo que está ocurriendo en el mundo. Pues, ex canciller, si no podemos, de manera que es muy grave. Yo le agradezco que me hayan dejado decir esto, y bueno, pues confiemos en que ese decreto o no se firme, o la Corte Constitucional vea la inconveniencia de ese decreto. Entre otras cosas, el decreto, pues yo no quiero entrar en el tema del racionamiento jurídico, porque claro que sí ya me dicen tendría que dar más tiempo, que eso lo pero tumba eso es vergonzoso. un juez en cualquier momento. Me disculpa que lo interrumpa, ex canciller, pero tengo que irme con una pausa porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. No, antes, a ustedes muy amable que hayan podido incorporar estos planteamientos en el día de hoy, porque son muy importantes para Colombia. Un saludo especial. Así nosotros, bueno, eso es verdad lo que dice el ex canciller. Muchos expertos nos han dicho, ese proyecto de decreto, en caso de que se firme, pues se cae ante un juez inmediatamente. Nosotros llegamos hacia el final de esta emisión de Mañanas Blue, empezando semana muy movida. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue para seguirles informando lo que pasa en Colombia y en el mundo.